propósito de vivir. Que Dios les bendiga. Qué alegría bendecirles en el santo nombre de Jesús, en el programa Propósito de Vivir según el plan de Dios. Hoy tengo algo que es muy importante para mí de contarles. Vamos a escuchar un tema que he deseado escuchar yo personalmente, pero el Señor dispuso que lo oigamos, lo veamos juntos. Usted como televidente y su servidor también, aunque estoy aquí en la forma digital, en la forma que estamos usando en Zoom, en esta comunicación con la expositora invitada, y ya verá el valor que esto tiene. Sé que va a ser para usted y para mí una gran bendición. Permítanme explicarle. Hace algún tiempo, la hermanita Judith de Meléndez, a quien tengo el gusto de conocer hace tantos años, con su bendito esposo Gunther, con sus hijitos preciosos y ahora con nietecitos, me contó de esta conferencia que usted va a escuchar de manera expositiva, con una riqueza de documentación gráfica que va a apreciar. Déjeme contarle de ella por si acaso alguno no la conociera. Judith de Meléndez es guatemalteca y nació un 11 de mayo. Ella está casada y tiene 3 hijos y 2 nietecitos. Habla español, inglés y un poquito de hebreo, dice ella, pero creo que habla más hebreo de lo que usted se imagina. La escolaridad de ella es perito contador, secretaria bilingüe y high school en el English American School de Guatemala. Estudio de Administración de Empresas en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Diplomado en Comunicación Masiva en el Instituto Hagai en Singapur. Y estudios en Teología en la Universidad Panamericana. Su experiencia profesional: fundadora de Mercados Globales S.A., presidente de Junta Directiva desde 1988 a la fecha. Ha estado sirviendo en la Embajada de Israel en Guatemala desde el año de 1996 hasta este día. Encargada de asuntos de comercio, turismo y cultura de la Embajada de Israel en Guatemala. Y es también activa sierva del Señor en Ministerio de Restauración Boné, coordinadora general desde 1994 a la fecha, con representaciones este Ministerio de Restauración Boné en Florida, Houston, Carolina del Norte, Panamá, Cuba, Venezuela, Buenos Aires, Sudán, Egipto e India. Realmente, quien conoce a Judith sabe de su entusiasmo por la vida, de su amor y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, y lo que va a tocar, como ya les dije, va a impresionar nuestras vidas. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Sobre aviso no hay engaño. Preparen su corazón como preparo el mío para escuchar a nuestra expositora invitada, Judith de Meléndez. Bienvenida, hermanita Judith, en el santo nombre de Jesús. Pastor amado, qué gozo verte. Gracias al Señor que te ha cuidado. Estás mejor que nunca. Bendito sea el Señor. Gracias. Gracias por este privilegio. Gracias. Queremos escuchar tu conferencia y, como dije, sin interrupciones. Todo el tiempo es tuyo, Judith. Muchísimas gracias, pastor. Agradezco con todo mi corazón la oportunidad que me da Dios y que me da el pastor Solares de poder hablarles sobre este tema que ha ardido en mi corazón desde el año 2014. Necesito comentarles esto para que puedan comprenderme de qué se trata. En algún momento el Señor estuvo insistentemente despertándome para leer un libro que me habían regalado de Houston hacía algunas semanas. El libro era muy grueso y yo no lo había leído por pereza, esa es la verdad.
Finalmente el Señor insiste conmigo y cuando comienzo a leer el libro, me doy cuenta que hace una extraordinaria alegoría a lo que sería la venida del Padre por su iglesia. Y comienza mi Padre a inquietar mi corazón para que lograra entender que las Escrituras contienen toda una secuencia que nos permite entender que el tiempo del Señor ha llegado. Pero no es para que nos angustiemos ni para que nos sintamos atemorizados, sino para que con gozo vengamos delante de Él, arrepentirnos de todo corazón de lo que hayamos hecho o dejado de hacer, para que estemos listos a ese encuentro maravilloso, porque los tiempos han ido acelerándose. Durante más o menos 6 años el Señor me permitió compartir esto con el ministerio que el Señor puso en nuestro corazón, dentro y fuera de Guatemala. Pero ustedes mejor que yo saben, desde marzo ya no estamos reuniéndonos. Así que ahora hemos utilizado esta tecnología maravillosa y como bien decía el pastor, es el momento, es el tiempo para que podamos comprenderlo. Porque quizá antes de esta situación que nos ha tocado vivir, no hubiéramos puesto el mismo espíritu a esta situación. Yo misma, debo confesarles, he ido renovando este fuego y este amor por el Padre cuando veo que todo lo que nos dijo es totalmente real. Cuando lees la palabra, pero la estás viviendo además. Cuando lees la palabra, pero no es solamente con los ojos, sino que la lees con el corazón. Y para ustedes, mis amados pastores y líderes, los motivo en el nombre poderoso del que es sobre todo nombre, nuestro único Redentor y Salvador, que pongamos atención con el corazón. Quiera mi Padre que sea este un instrumento para que muchos puedan abrir sus ojitos y entender, como le pusimos a este tema, que sobre aviso no hay engaño. El Señor siempre avisa a su pueblo de qué va a pasar, qué va a suceder, nos da señales, nos da tiempos y nos da espacios. En algunas ocasiones no podemos ver los espacios ni los tiempos porque estamos distraídos con los ruidos que están afuera. No olvidemos, mis amores, que ustedes y yo no es que somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana temporal. Pero cuando se trata de la vida, siempre pensamos que no quiero dejar este mundo en el que soy turista, quiero quedarme aquí. Pero les tengo noticias. Nuestra mansión, nuestra casa no está aquí. Pero vive mi Padre, en su nombre poderoso. Vamos a hablar entonces de este tema. Primero, Israel, el reloj profético de Dios. Nos toca entender que hay un solo Israel, mis amados. El Israel del principio, el Israel de la historia bíblica, el Israel que el Señor relata, es el mismo Israel de hoy en diferentes episodios bíblicos. La realidad que hoy vivimos con el pueblo de Israel no dista mucho de lo que era el pueblo en el principio o en medio de los libros proféticos donde vamos a comprender tantas cosas maravillosas que los escribas hicieron para aquella época, para esta época y para el futuro. Tenemos que entender que cada una de las profecías que el Señor nos dejó fue útil para ese momento, según a la casa a la que iba dirigida. Fue útil para el momento en que vivieron y es útil para nuestro momento. El Señor en su misericordia infinita ha permitido que este pueblo bendito, escogido, sea su reloj, la manera de marcarnos exactamente cuándo y cómo las cosas van a suceder. Pero veamos el mapa. ¿Dónde está Israel en el mapa? Aquí podemos ver, mis amados, todo este mapa que presenta a la Europa, al África y parte de Asia. Y vemos acá enmarcado en color rojo y en un pequeño círculo el limitado espacio
geográfico de Israel. Un pequeño espacio, muy pocos kilómetros, como lo vamos a ver en un momentito, pero fue el lugar que el Señor escogió. Porque mi Padre, para hacer grandes cosas, no necesita grandes cosas. Él es el grande. Así que de cosas pequeñas, Él puede hacer maravillas. Veamos entonces algunos datos importantes. ¿Cuál es el territorio de Israel? 22.070 kilómetros cuadrados. Para que tú, guatemalteco, puedas hacerte una idea, nuestro departamento más grande acá en Guatemala, el Petén, mide 35.814 kilómetros. O sea que perfectamente bien podríamos acomodar el territorio de Israel adentro de nuestro territorio de Petén y todavía nos sobrarían 7.800 kilómetros cuadrados. Si lo vemos en una lista de tamaños, contando a 194 países en el mundo, Israel está por aquí abajo, en el número 154. Así de pequeño es. Solo 40 países más son más pequeñitos y algunos de ellos son archipiélagos o islotes. Israel podría encajar 32 veces en el estado de Texas, en Estados Unidos. Imagínate tú, bien ordenadito, 32 veces solo en ese estado. Pero en desarrollo de estas mismas 194 naciones, ocupa el puesto 22. Ahora ya no está abajo, ahora está hasta arriba. Nuestro país, nuestro bello país está en el 127, pero pronto va a comenzar a subir. Imagínate qué cosa más maravillosa, entender cómo mi Padre hace esta posibilidad de que un país tan pequeñito, con una población limitada, pueda estar en un punto de desarrollo comparable a naciones que tienen todo delante de ellos. Muy bien, sigamos adelante. Israel en el mundo. El total de israelitas que se ha tomado la estadística es de 18.35 millones, pero no todos están en el mismo lugar. 5.76 están habitando en diferentes ciudades de Estados Unidos. 3.62 en el resto del mundo. Y apenas 8.97 están habitando en Israel como tal, el Estado de Israel. Déjame contarte que hay dos tipos dentro de la población israelí: los ashkenazíes y los sefardíes. Los ashkenazíes tú los vas a poder reconocer fácilmente porque debido al luto que ellos guardan por lo que ha pasado con el muro de Jerusalén y con el templo, ellos visten una ropa negra, dejan crecer sus cabellos, sus barbas, son muy circunspectos. Las damas igual, hay unos ultra ortodoxos dentro de los ashkenazíes cuyas mujeres todavía usan un manto negro, un vestido muy largo, mangas largas. Los hijitos también desde pequeñitos son vestidos de esta manera. Ellos generalmente vienen de la Europa oriental, de todos aquellos países que sufrieron muchos de ellos el holocausto. Cuando tú recuerdas esa historia, verdaderamente nuestro corazón se acongoja cuando recordamos todos los detalles. Estos ashkenazíes venían entonces de esa Europa que en su momento fue ocupada por las fuerzas nazis. Pero los sefardíes son aquellos que habitaban en España, Portugal, Mediterráneo y el Medio Oriente, porque siempre hubo un poquito de judíos viviendo en aquel territorio de Eretz Israel. Luego podemos comparar las poblaciones. Si comparamos las poblaciones, vamos a entender la distribución de musulmanes por continentes. África, Asia, Europa, Latinoamérica, América del Norte y Oceanía hacen un total de 1.000 millones y un montón más de musulmanes. Mira tú qué grande es esta sociedad. Debo de decir públicamente que la mayoría de musulmanes son personas
muy agradables, civiles muy tranquilos y en paz. Pero hay algunos grupos que también son parte de la religión musulmana que se han lanzado al lado terrorista y que son aquellos que nosotros vemos ocasionando serios problemas en el mundo. Y lamentablemente a veces también se considera que todos los musulmanes son iguales. No, hay personas que practican el Islam, pero que no son involucradas dentro de estos sectores de terroristas. Pero aún así, cuando tú vienes a darte cuenta la diferencia entre los 18 millones que son los judíos en el mundo, y luego vemos 1 millón, más bien dicho, 1 millardo, 1.000 millones, 1.000 millones, 126.325 personas, nos damos cuenta que la diferencia es más que abismal. Y esto nos habla todavía más de la grandeza del Dios de Jacob. Cómo mi Señor fue formando esa nación bendita. Cuando le dijo que iba a ser grande, incontable como los granos de arena y que también como las estrellas de los cielos. Y tú dirías, bueno, pues si solo son 18 millones, ya verás tú lo que el Señor hace, cómo se mide la grandeza. Sigamos otro poquito. ¿Cómo empezó todo? Para los estudiosos de la palabra que han comenzado estudiando desde Génesis, recordarán cómo en los primeros versículos de Génesis se habla de la humanidad como tal que llegó a extremos espantosos delante de los ojos del Señor, a tal grado que Él se vio en la necesidad de deshacer aquella humanidad que había y de comenzar de nuevo. Buscando entre todas las opciones, encontró a un hombre, Noé, que según Génesis 6:9 nos va hablando sobre todo de las características maravillosas que habían en su corazón y en su familia y de sus 3 descendientes, Sem, Cam y Jafet. En el caso de Sem y Jafet, sabemos que fueron aquellos 2 hijos preciosos que cuando Noé, después del diluvio, llega y el arca toma un lugar y pasan aquellos 150 días en los que baja el agua y el Señor permite que Noé y su familia puedan bajar a tierra, él planta una viña y obviamente pasaron algunos años y luego pues prepara un buen vino con aquel producto de la viña. Y lamentablemente él cae en un estado de cansancio y de agotamiento después de haber bebido tanto vino y sus hijos, lamentablemente, no todos actuaron igual. Cuando Cam lo vio, dice la palabra, nos cuenta la historia, todas las cosas que pasaron. Pero luego Sem y Jafet vinieron con un manto y entraron de espaldas para no ver la desnudez de su padre y lo taparon. ¿Por qué hago todo esto? Porque de esos hijos, Sem va a ser la raíz de los que después van a ser llamados semitas. Y de uno de sus nietos llamado Eber va a venir la palabra hebreos, que quiere decir más que todo los que vienen del otro lado del río. Y eso se va entendiendo conforme vas introduciéndote en los maravillosos versículos del Génesis y comprendes todo lo que ha pasado. Bueno, entonces aquí vemos nosotros dónde empezó todo, en aquel nuevo renacer cuando el Señor llama a Noé y a su familia y levanta con ellos una esperanza para la humanidad. Pero había que cumplir toda esta promesa bendita. Veamos ahora cómo se cumplió la promesa. Vemos en Génesis 26 que Abraham, quien ya está en medio de la historia, recibe una maravillosa bendición y que en él serán benditas todas las naciones, solo que también recordarán que Sarita no podía tener hijos, así que a usanza de lo que se ocupaba en aquella época, las siervas podían ser una prolongación de la misma esposa, así que ella decide tomar a Agar y adelantarse un poquitito a los planes del Señor. Y después de esta relación de Abraham con Agar, nace Ismael. Y vemos en el capítulo 16
que de ahí de Ismael pasan muchas cosas maravillosas y otras un poco tristes. Después es sacado de la casa, el ángel de Jehová le habla a Agar y a su niño, ya para entonces como de unos 13 o 14 años, y también lo bendice. Y de ahí, de ese Ismael, viene la descendencia de las tribus árabes. Es bien importante que hagamos nosotros también en algún momento un pequeño espacio para hablar de las tribus árabes, que déjenme contarles, algunas de ellas viven en paz con Israel, no todas. Hay una razón de trasfondo y esto lo tendríamos que ir a estudiar directamente a cómo se formó el Islam, qué fue, de dónde nace y cuál fue la estrategia que usaron aquellos que en su momento idearon esta religión usados por un espíritu malvado. Pero bueno, esta es otra cosa. Sigamos nosotros. Entonces Abraham luego recibe la promesa cumplida delante de sus ojos en la persona de Isaac. Ahí podemos leer en Génesis 21 y los 2 y 3 primeros capítulos toda esa historia maravillosa de Isaac, y si vamos avanzando, vamos a encontrarnos con que él tuvo 2 gemelos que también son producto de mucha oración, ya que Rebeca, la mujer que Isaac había escogido, también era una mujer estéril. Nacen Esaú y Jacob con 2 naturalezas completamente distintas. Jacob iba detrás de la primogenitura y él vivía en tiendas mientras que el otro vivía en el campo. ¿Y qué significa que Jacob vivía en tiendas? Que vivía junto a su padre oyendo la Torá, oyendo la ley de Dios, oyendo lo que el Señor había puesto en su corazón y recibiendo de él mismo, de primera fuente, las historias de lo que había pasado con su padre Abraham y con él mismo, porque ya él comienza a vivir una historia de bendiciones. Bueno, pues Jacob también comienza a escoger a su esposa y se enamora de una mujer muy linda, pero cuando va con su suegro Labán pasa una situación ahí un poco complicada y le dan a Lea primero antes que a Raquel. El caso es que Lea comienza a tener hijos de Jacob y luego Jacob trabaja varios años para poder obtener a Raquel también. Ustedes conocen la historia maravillosa, pero yo necesito avanzar. Finalmente se forman 12 tribus. Y de estas 12 tribus vamos a ver nosotros las 2 casas que algún día tendrán que reunirse según dice la palabra, pero que por el momento están representadas en todas las naciones. La maravillosa promesa que Abraham recibe cuando dice en ti serán benditas todas las naciones, se cumple en Génesis 32, 28. Bendito sea el Señor, porque Él nunca deja una promesa sin cumplir. Si tú, mi amado o mi amada, también recibiste una promesa del Padre, no te angusties, en su momento el Señor la cumplirá. Pero ahora vamos a entrar de lleno a esta primera parte. Sobre aviso no hay engaño, es un seminario, pero esta primera parte hermosa es la que vamos a compartir hoy. Y habla del pueblo de Israel como el reloj profético de Dios. Aquí podemos ver en esta imagen un reloj de arena, como que ya le quedan los últimos granitos por ahí. Y nuevamente vamos a entender por qué decimos ahora quién es el reloj profético de Dios. Ya vimos toda la genealogía, ya vimos de dónde nació esa maravilla y entendimos que aquel Jacob que mencionamos hace un momento fue cambiado su nombre a Israel. Y él viene a ser esa primera raíz con este nombre que significa cosas maravillosas. Ish, Ra, él. Ish, el varón. Ra, que ve. Él, a Dios. El varón que ve a Dios. Qué cosa tan maravillosa. Qué pueblo tan especial. Pero, ¿de dónde sale tan especial? Veamos entonces, primeramente, geográficamente, Israel está en el centro de la tierra.
Si tomáramos un metro y pudiéramos medir los paralelos y el ecuador y cada uno de los cuadrantes de la Tierra, entenderíamos que el Señor escogió justamente esa tierra de Canaán que puso a disposición de un pueblo que amó. Y fíjate tú qué curioso, los señores de la NASA encontraron que desde un punto en Israel se puede lanzar una línea recta que atravesara como un radio a la Tierra. Y no tienes idea a dónde iría a dar. Hay unos señores por ahí que son un poco presumidos aquí en Guatemala, porque esa línea va a dar directamente a Santa Rosa. Sí, al departamento de Santa Rosa, aquí con nosotros en Guatemala. Y hay una plaquita por ahí donde se hace saber que también ese punto es el centro de la Tierra, del otro lado de la esfera. Pero mira qué maravillosa esa conexión entre estas dos naciones. Mi Señor es perfecto en todo. No en balde tenemos este amor por ese pueblo bendito. Geográficamente entonces, Israel está en el centro de la tierra. Pero también científicamente, de aquí han salido los más grandes sabios. Desde Salomón, quien tomó aquella decisión tan sabia con aquellas dos mujeres, ¿recuerdas? Con un niño que no sabíamos de quién era, pasando también por la era premoderna, allá con nuestro gran científico que vino a descubrir la teoría de la relatividad. Einstein, un judío extraordinario que modificó el mundo con sus teorías y que abrió una serie de nuevas opciones, usadas para el bien y algunas no tanto, porque de ahí también pudieron obtener alguna formulación para la bomba atómica. Pero bueno, científicamente no tienes idea. Cualquier cantidad de premios Nobel que el Señor ha permitido para esta población maravillosa. Tecnológicamente, es un pueblo que ha logrado hacer milagros en la agricultura, la industria, la irrigación, el high-tech, la biotecnología. Mira, no tienes idea, ha podido avanzar en tantas cosas. Y últimamente que la ciencia se ha multiplicado tanto, como dice la palabra, Israel ha ido avanzando tremendamente en muchos proyectos que benefician al mundo entero. Pero no solo geográficamente, científicamente o tecnológicamente. Israel también políticamente ha atraído la atención de las grandes potencias de todos los tiempos. Aquí podemos observar una foto del presidente Trump en su visita a Israel junto al primer ministro Benjamin Netanyahu. Vemos también que Israel está presente en la Unión Europea y vemos aquí también a dos personajes que van a influir mucho en la historia normal de Israel. El expresidente de Irán y el actual primer ministro de Rusia. Irán, como ustedes saben, mis amados, es el am de la palabra y siempre lo vamos a ver queriendo hacer daño a su pueblo hasta el día de hoy. Pero militarmente, este pueblo también ha asombrado al mundo y ha ganado una guerra en 6 días frente a un enemigo altamente superior, estando ellos todavía desprovistos de muchas armas y sin tener suficiente tiempo para conseguir estrategias militares propicias. Pero cuando el Señor pelea por ti, dice Éxodo 14:14, el Señor peleará tus batallas y tú estarás tranquilo. Y ese Éxodo 14:14, que fue útil para el pueblo previo a cruzar el río, al Mar Rojo, también fue útil para el pueblo de Israel cuando recién conquistaban allá en el 67 la Jerusalén que les pertenecía, y es útil para ti hoy que me escuchas. El Señor peleó las batallas de su pueblo. Y al igual que en todas las escrituras, cuando el Señor pelea la batalla, la victoria está asegurada. Actualmente Israel es una de las puntas de lanza en el área de defensa, en el área de tecnología, de cibertecnología y de ciberdefensa. Pero todavía hay más cosas en las que Israel también
es muy importante, espiritualmente. Esta región, mis amados, es el centro de la vida religiosa y espiritual del mundo. Es el lugar donde se reúnen las tres religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Es el lugar a donde todo el mundo quiere ir. Es el lugar a donde todo el mundo quiere estar allá por lo menos una vez en la vida. Lamentablemente, al día de hoy, quisiéramos que la población que habita este terreno hermoso que el Señor les dio tuviera hambre y sed de la palabra. Apenas un remanente es el que está haciendo esto, pero mi Padre siempre da oportunidades. Por eso nos está permitiendo en este tiempo que podamos ser faro de luz para otros, que podamos ser como una atalaya que les recuerde a ese Dios único, maravilloso de Israel. Proféticamente, tú y yo lo sabemos, es el centro de las profecías bíblicas y el escenario de la última batalla. Ahí es a donde queremos llegar hoy. Hicimos una pequeña antesala de quién es Israel, porque no siempre lo conocemos, no siempre sabemos cuál es todo el trasfondo de Israel. Y hoy quiero hablarte sobre 7 señales que nos da el reloj profético. Si no está en la Biblia, yo no te las podría dar. Pero estas son señales de exhortación y reprensión por la desobediencia. Fíjate tú que desde la época del Deuteronomio 28, 64 y 68, nos habla y nos dice: Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Que ahí te dará Jehová un corazón temeroso, caimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como colgada delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién fuera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará tomar a Egipto en navíos por el camino del cual te ha dicho: nunca más volveréis. Y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavas y esclavos, y no habrá quien os compre. Cuando leemos esta parte, mis amados, debemos entender que toda la parte primera, el capítulo nos habla de las bendiciones que recibiremos si escuchamos atentamente la voz de Jehová, si ponemos en práctica lo que hemos aprendido, si lo guardamos en espíritu y en verdad en el corazón, no solamente como religión, no solamente para tratar de impresionar a los que están afuera, sino desde adentro, ese lugar que es el que Él escudriña. Y todo esto, mis amados, ha tenido parte de cumplimiento ya, pero fue el inicio de lo que vamos a ver ahora. Luego vemos la primera señal, esa primera señal que sería el regreso de los israelitas a la tierra prometida, porque también les prometió que en los postreros días los haría regresar. Amados míos, hoy vamos a ver en este pequeño estudio cómo de las 7 se han cumplido 6 señales. Y una de las que se cumplió fue justamente ese regreso. Allá en Jeremías 23:8 dice: vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel desde el norte y de otras lejanas tierras donde yo los había echado. Ahora van a habitar en su tierra. E Isaías 43 del 5 al 6 dice: no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y diré al norte: da acá, y al sur: no te detengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Esto, mis amados,
Este retorno de los israelitas es lo que hoy conocemos como Aliyah, que significa subir, volver arriba, regresar. ¿Sabes? Este Aliyah lo han hecho hombres y mujeres de todas partes del mundo. Incluso al día de hoy hay fundaciones exclusivamente dedicadas a obtener los fondos para que muchos que están afuera puedan regresar. Y ahí es donde te vas a comenzar a dar cuenta cómo mi Padre maravilloso cambia los números, cambia las estadísticas, cambia todo cuando Él dice ahora. Y están regresando cada vez más. Algunos de Europa especialmente han decidido volver a Israel porque ellos leen que cuando el Mesías vuelva, el único lugar que estará a salvo será Israel. Entonces ellos quieren habitar allá en Israel. Pero si algún día el Señor nos da oportunidad, vamos a ver exactamente qué es lo que dice la palabra en esos versículos. Muy bien, entonces, mis amados, el regreso de los israelitas a la tierra prometida, la primera señal de los tiempos. Segunda señal, el resurgimiento de la nación de Israel. 14 de mayo de 1948. Y podemos ver aquel hermoso pasaje de Mateo 24, del 32 al 35, que dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su hoja se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis esto, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Amados bellos, esta nación resurgió en un día. Primeramente el Señor Jesús nos habla cuando veamos que la higuera brota, porque para mi Padre identificar a la higuera con Israel va a traer una trayectoria en todas las escrituras. Y efectivamente, el 14 de mayo nace ese pueblo bendito. No que hubiera nacido ahí en ese momento, estaba fuera. Venía de ese cumplimiento donde había sido llevado de muchas tierras, donde había sido traído como esclavo a un holocausto donde murieron 6 millones de judíos, de los cuales 1,5 millones eran niños. Si el dolor de morir ya era grande, el dolor de ver morir a los hijos era más grande aún. El pueblo estaba disperso. Israel no existía. Desde el año 70, en que bajo el dominio de Roma es destruido el segundo templo y perseguido el pueblo de Israel, comienza una diáspora espantosa y emergente. Curiosamente, mis amados, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, aquellos pocos que habían sobrevivido a los campos de concentración intentan regresar a su Eretz Israel, a Sión. Muchas cosas habían pasado ya. Políticamente la tierra había sido repartida, aun cuando recuérdate, la palabra dice que el Señor no permitirá que nadie reparta su tierra. Pero bueno, políticamente habían organizado un grupo de personas, de naciones, de gobiernos, que se llamaba la Liga de las Naciones. Y esta Liga de las Naciones tenía como finalidad resolver el problema del Medio Oriente. Ya en los años 38, 39, el pueblo de Roma, el gobierno de Roma, el imperio romano que estaba sobre Israel, había dispuesto a cambiarle nombre a aquella nación. Y no le iban a poner otro nombre que no fuera uno que lastimara el corazón de los judíos. Y sabiendo
que tenían que buscar algo que les hiciera mucha mella en el alma. Primero le pusieron Capitolina, después le pusieron otros nombres más, hasta que pensaron, lo que más les va a doler es que le pongamos algo relacionado con los filisteos, aquellos a los que venció David. Así que entonces piensan en Philistine Land y le ponen Palestine, Palestina. Lo que era una región, de repente comienza a resurgir como que si ese fuera el nombre real de la tierra de Eretz Israel, de Sión. Bajo estas circunstancias, allá cuando está el grupo de la Liga de las Naciones, deciden que como ellos habían fracasado con la Primera Guerra Mundial y no habían logrado la paz para el mundo, ahora iban a formar una nueva unidad de naciones. Y esa se iba a llamar Organización de las Naciones Unidas, más conocida con nosotros como ONU. Así que allá a finales del 45, 46, comienza a formarse las Naciones Unidas. Y en 29 de noviembre de 1947 hay un grupo ya de diferentes gobiernos que se reúnen para que en ese momento se pudiera definir la situación de Israel. ¿Cómo podía resurgir la nación? No había dónde. No había gente, no había espacio, no había gobierno, no había nada. Pero la promesa de mi padre estaba dada. La promesa de mi padre estaba ahí. Así que todo siguió su rumbo. Y efectivamente, a través de las Naciones Unidas, se hace una comisión para que vaya e investigue qué había pasado en la tierra. Como mi padre todo lo tiene perfectamente planificado, dentro de esa comisión va un guatemalteco que después su función es hacer lobby, porque cuando él ve las maravillas de lo que estaba sucediendo en aquella tierra y ve que de un lado era verde y ahí vivían los israelitas y del otro lado era desierto y ahí vivían los árabes, él dijo, yo quiero lo que tienen estos del lado verde para Guatemala también. En ese momento hermoso, apenas era la repartición, o sea, era cuando ellos dijeron, bueno, vamos a repartir la tierra, vamos a dejar un estado árabe y un estado judío, pero desde ahí comenzaba mi padre a mover todo lo necesario para que las cosas sucedieran. Y tú, a través de tu país, Guatemala, y muchos otros países benditos que estuvieron a favor, lograron que esa organización pudiera dar paso al resurgimiento de la nación de Israel. Pero si esto fue en el 47, ¿por qué yo te hablé del 48? Déjame contarte que posteriormente a esto, ya las autoridades como Ben Gurión y sus ministros se reúnen nuevamente porque les hacían la guerra día, tarde y noche. Así que dicen, no, nosotros tenemos que fundar el Estado porque el 15 de mayo el gobierno británico dejaba de tener custodia sobre lo que era la Palestina. Y no sabían qué iba a pasar. Así que Ben Gurión dice, no señores, no esperamos un día más. Y todos esperaban que algo sucediera en Jerusalén. Pero él se va con sus ministros a Tel Aviv. Y ahí, en aquel Museo de Buenas Artes, están todos reunidos planificando qué van a hacer. Unos les decían que sí, otros les decían que no. Unos les daban la espalda. Pero de repente Ben Gurión se lanza y dice, sí, hagámoslo. Y declara la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948, año gregoriano. En la fecha, si vamos directamente a lo que era la fecha del calendario hebreo, es otra fecha y otro significado, pero dentro del calendario gregoriano, 14 de mayo de 1948. Así que entonces había un tratado de Balfour que tampoco se había cumplido y todo comienza a suceder de una manera milagrosa. Instantáneamente, a las 24 horas, había una guerra sobre Israel. Todos los países árabes se levantan, pelean contra ellos, pero no estaban peleando con ellos, estaban peleando con Jehová Shabaoth. Estaban peleando contra Hashem. Así que entonces no les queda más que ganar la guerra. Bendito y alabado sea el Señor. Vienen, declaran la independencia de Israel y bendito sea mi Padre. El primero que les dice sí, estoy de acuerdo, es el presidente Truman y mandan con esta información reconociendo a Israel
como Estado y necesitaban por lo menos 2 naciones para que entonces tuviera validez. Así que nuevamente, alabado y glorificado el nombre de Jehová, ahí estaba Guatemala, tal y como sucedió en el año 18, 70 años después. Eso lo vamos a platicar en otra ocasión. Pero entonces, después de que renace y resurge la nación de Israel en un día, como dice Isaías, ¿podrá una nación resurgir en un día? Sí, resurgió y hasta el día de hoy está ahí, peleando sus fronteras, defendiéndose, pero el Santo de Israel ha extendido sobre ellos su manto para que se cumpla todo lo dicho en su palabra. ¿Cuál es entonces la tercera señal? La reimplantación del idioma hebreo. Y en Jeremías 31, 26 dice, mas ha dicho Jehová de los ejércitos, todavía estará esta palabra en la tierra de Judá y en sus hijos cuando yo convertiré su cautiverio y los bendeciré, haciendo de su morada un lugar de justicia. Mis amados, la reimplantación de un idioma que tenía miles de años de no hablarse, que todos habían sido repartidos en la diáspora y que hablaban el idioma del lugar donde venían. Los sefardíes, que es la Sefará, España, la Galacia, de allá venían muchos, venían de la Europa oriental, como les comenté, de todos lados, pero ¿qué idioma vamos a hablar? Y el Señor permite que Ebenezer Yehuda pueda levantarse y recuperar todo lo que tenía que ver con el idioma de una manera sobrenatural. Y aquella nación recuperó una lengua, según algunos, muerta. El único que hasta el día de hoy habla una lengua que se había extinguido, pero que ahora vive, porque hay muchos en el mundo que tienen lenguas ancestrales, muy lejanas, pero nunca dejaron de ser. Esta había sido borrada de la tierra y el Señor permitió que la implantación del idioma fuera otra señal. Otra de las señales que nos da mi Padre es la restauración de la tierra prometida. Isaías 35, 1, 2 dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como lirio y florecerá profusamente y también alabará y cantará con júbilo. Amados míos, aquí podemos ver en estas fotografías que van a ir apareciendo cómo era antes la tierra de Israel y en lo que se ha convertido ahora. Él nos dice en Ezequiel 36:30, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre los gentiles. Amados, hoy Israel alimenta a varias naciones que no tienen cómo. ¿Y sabe cómo los alimenta? A través de la capacitación, enseñando esa semilla, componiendo delante de ellos la posibilidad de hacer crecer sus frutos, de abundar en todo lo que hacen. La restauración de la tierra prometida, que era una de las señales, ya se dio, mis hermanos. Ha venido trayendo todo un plan. Primero nació como nación y luego vino la restauración del idioma, ahora viene la restauración de la tierra prometida y mira tú, la restauración de las ciudades antiguas y el surgimiento de nuevos pueblos. Isaías 54, 2 y 3 nos habla y dice, ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tu tienda sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer y tu simiente heredará gentiles y habitarán en las ciudades asoladas. Mis amados, es maravilloso ver cómo estaba Jerusalén cuando regresaron ellos allá para fundar la nación y en lo que se ha convertido hoy. Cómo estaba Tel Aviv y lo que se ha convertido hoy. Cómo encontraron Haifa y cómo ahora tiene ese esplendor maravilloso. El transporte que antes usaban y ahora unos transportes modernos impensados. Que cuando Él los perdonara de todas sus iniquidades, iba a hacer que las ciudades que estaban en ruinas fueran reedificadas. El quinto punto también se cumplió, mis amados,
la restauración de esas antiguas ciudades y el surgimiento de nuevos pueblos ya se dio, ya se cumplió, está hecho. Pero aún faltaba algo más. La ciudad de Jerusalén en el año 67 tenía que ser reconquistada. Y también habló de Jerusalén en los postreros días. Y dijo en Lucas 21:24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amados, estos tiempos de los gentiles se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Jerusalén pudo ser recuperada en una guerra sin precedentes. Nuestros muchachos estaban metidos en grandes túneles debajo de lo que conocemos por lo que era la zona del templo. Ahí tenían algunos cuantos armamentos para usar. Ya contaban con algún tipo de tecnología, pero era muy básica. No eran ni siquiera 20 años que tenían como nación. Pero Jerusalén les pertenecía en el alma. Jerusalén había sido el centro que Dios había nombrado como la ciudad santa. Y ellos estaban dispuestos a dar su vida por recuperarla. Y para honra y gloria del Señor lo lograron. Ahora nos quedaría todavía entonces un séptimo punto, una séptima señal. Veámosla ahora. Y esa séptima señal, mis amados, es la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Templo se dice en hebreo Beit Hamikdash, casa de santidad. El primer templo que había sido construido por Salomón entre los años 970 y 930 antes de nuestro Señor Jesucristo, era para sustituir el tabernáculo y que fue destruido después por los babilonios en el año 586. Se levanta el segundo templo, como ustedes recordarán, allá con Nehemías y Esdras, y ese segundo templo se comenzó a edificar en el 537 y después de una pausa se reanudaron los trabajos en el 520 y 5 siglos después. Este templo maravilloso fue renovado por Herodes el Grande, quien mandó ampliarlo más o menos unos 20 metros. Ya estamos hablando de 20 años antes de Cristo. Este es el templo que posteriormente, cuando los romanos entran a invadir Israel, están gobernando sobre Israel después de haber ganado la guerra y quedarse con ellos como botín, y en el año 70 es destruido. Roban todo lo que había en el templo, roban todos los utensilios, el oro, todo lo que había dentro. Pero ahora estamos hablando de la reconstrucción de un tercer templo. ¿Hay problemas para hacerlo? Veamos. Daniel 9:27 nos habla y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La segunda carta a los tesalonicenses nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Solo esta parte ya es tema para otra reunión, pero déjame decirte que nos encontramos justamente en este
capítulo 2 de Tesalonicenses, versículo 3. Justamente, mis amados, el Padre fue fiel al hablarnos de esa apostasía de la cual estamos siendo testigos. Y se ha tramado un plan que tiene un trasfondo espiritual para que fuera la única forma de poder permitir que todo lo que es objeto de culto estuviera cerrado. Y ya no hay forma de recuperarlo. El tiempo de los gentiles se está agotando, pero hay esperanza. Por eso estamos aquí hoy, para hablar de la esperanza, del Hatikva. Porque, ¿sabes? Este espíritu está levantándose para que entendamos que el tiempo está cerca, pero que el que tenga oídos para oír, oiga. El Señor no permite que sepamos estas cosas para que nos volvamos miedosos, sino para que nos volvamos fuertes en espíritu y para que preparemos nuestro corazón y para que nos preparemos para enseñar y para que podamos decirle a los demás quién realmente es nuestro Dios. Aquellos que dependían solamente de participar en el templo para acallar su corazón y pensar que con eso estaban listos, ahora tienen una gran deuda. Por otro lado, los que siempre se han mantenido en reunión con el Padre y han conversado con Él y tienen intimidad y una relación maravillosa, este ha sido un tiempo de bendición. Pero no se queda aquí, mi amado, pasemos un poco más. También hay problemas de parte de los judíos para hacer este tercer templo. El primer obstáculo, el espacio disponible. El único espacio donde se puede hacer, mis amados, es exactamente donde se levantó el domo de la roca hace algunos años, justamente por los musulmanes. Y es que una vez más tenemos que entender cuál fue la creación de esta nueva sociedad. ¿Quién instruyó a estos nuevos para que se levantaran y usaran lo que era el Corán en aquella época para levantar toda una teoría en contra del cumplimiento del único y verdadero Dios? El enemigo siempre quiere engañar y suplantar a Dios. Así que, dada la ubicación necesaria, se necesita un tratado de paz o un acuerdo con los árabes para que pueda ser construido en la parte norte del domo de la roca. Estamos en una semana en la que se ha estado hablando de un tratado de paz. Un tratado de paz en el que ya intervinieron los Emiratos Árabes, diciendo queremos estar en paz con Israel. Queremos beneficiarnos de su tecnología y este es un buen momento para que lo hagamos. Y por supuesto, se levantaron inmediatamente los enemigos eternos de Israel y dijeron, bueno, también ustedes tendrán problemas con este pacto de paz. Pero tarde o temprano se va a dar, mis hermanos. Es parte de lo que la palabra nos habla. Y mira tú, dice, en la parte norte del domo de la roca de la manera temporal, mientras se inicia la construcción permanente hasta la venida del Señor. Lamento informarte que este tercer templo tampoco será habitado por mi Padre. Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Mi Señor, cuando venga, dice la palabra que Él trae su propio estrado, su propio templo. Pero esta edificación es la última señal que vamos a tener visible. ¿Cuál es el segundo obstáculo? La actitud del pueblo judío y de sus líderes. No hay deseo entre ellos de construir un tercer templo. Solo los ortodoxos han estado por medio del Instituto del Templo luchando para que se cumplan las profecías, porque mi Padre siempre va a dejar un remanente. Hay mucho material con respecto a esto, pero hoy no nos vamos a enfocar solamente sobre el tercer templo, sino queremos dejar énfasis en lo que verdaderamente nos va a dar una señal.
Finalmente, el reloj profético dejará de funcionar cuando se haya cumplido la Escritura. Primera carta a los Corintios 11:20 dice, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y habla Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí ya estamos hablando de la segunda venida. Previo a esto hay otro acontecimiento que hemos conocido como el rapto o el arrebatamiento. Pero es importante, mis amados, que podamos comprender en qué tiempo, en qué espacio nos encontramos. De las 7 señales que la palabra da, 6 se han cumplido. Una nos queda solamente. Santiago 5, del 7 al 8 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nunca sus piecitos estarán en la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que estamos intentando hacer hoy, alentarlos para que sepamos qué es lo que viene. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Amados míos, es importante por sobre todas las cosas que comprendamos. El Señor nos dejó estas señales para que pusiéramos nuestros ojos sobre algo visible. Hoy la tecnología nos permite estar al tanto de todo lo que pasa en Israel. Finalmente, mis amados, ahí donde vive mi Padre hay muchas moradas y yo voy a prepararlas para cuando vaya. Cuando todo esté listo, volveré y me los llevaré a ustedes para que estén siempre donde yo esté. Eso dice mi Padre en la carta de Juan 14, versículos 2 y 3. Amén, Señor, te esperamos. Amados, esta es la primera parte que habla sobre el reloj profético de Dios, el pueblo de Israel. Aleluya. Quisiera que no pasara el tiempo, Judith bendita, porque me encantaría que siguieras. Ay, cuánto agradezco al Señor. Agradezco al Señor por tu vida. Y lo que sí te puedo decir es que estoy convencido de que quieren que oigamos la segunda parte, lo que nos estás explicando que falta. Y lo que quiero pedirte es que aceptes una invitación de parte de nosotros en propósito de vivir para que completes la conferencia total y nos bendigas a todos como hoy lo has hecho. Impresionante, Judith linda, el recabar tanta información bíblica, histórica y lo que tiene que ver con la escatología es maravilloso. Y te agradecemos mucho porque estoy seguro que cualquiera que te haya oído para darnos cuenta del privilegio que tenemos de ser testigos de los tiempos del fin que ya estamos viviendo. Gracias, Judith bendita, de todo corazón por haber aceptado esta invitación y te pido que te prepares para una futura invitación para que continuemos como te lo he dicho. Que Dios te bendiga, mi hermana linda. Quiero que te despidas de la audiencia con una despedida que nazca de tu corazoncito y terminamos el programa. Por favor, Judith linda. Gracias, pastor. Soy yo la bendecida. El privilegio es mío. Pero verdaderamente, hermanos, lo que nos une es el anhelo de que nadie se pierda. Esto no tiene nada que ver con religiones. Esto tiene que ver con un Dios que nos formó con un propósito. Y su propósito es que tú y yo seamos salvos. Esta vida nos llena a veces de enfermedades, de situaciones difíciles. Pero Él tiene para nosotros un lugar mejor.
al que no debemos tener miedo de ir, porque lo ha preparado como el novio para su novia, para un día especial. Y por eso estamos aquí, para decirte que aunque estés atravesando situaciones difíciles, aunque por algún momento tu corazón se haya sentido debilitado, el único que dio su vida por ti te está esperando. Bendiciones, mi amado. Aleluya, que así sea. Gracias, Josefina. Hermanos benditos, hemos llegado al final de un programa agradeciéndole a nuestra expositora invitada especial lo que ha hecho por Guatemala. Por mi vida y su vida, estoy seguro que ha sido bendecido. Si Dios nos lo permite, espero verlos en un próximo propósito de vivir según el plan de Dios. Que Él los bendiga, es el deseo de mi corazón. Amén. Este programa ha sido posible gracias al apoyo incondicional de los socios honorarios. Desde su hogar, usted puede ser un canal de esperanza para muchas personas. Le invitamos a formar parte del socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 24 21 35 27 y sigamos llevando el mensaje de Jesucristo que ha cambiado y seguirá cambiando vidas. Canal 27. Predicamos la verdad.